Elena Vega esperaba en el altar de la Estación Lunar Prima mientras cientos de invitados la miraban. Ella llevaba un vestido blanco que brillaba bajo las luces artificiales de la estación espacial más elegante de toda la galaxia y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el ramo de flores que habían traído desde la Tierra especialmente para este día. Los periodistas galácticos tenían sus cámaras enfocadas en ella, porque esta boda era el evento social más importante del año y toda la humanidad estaba viendo la transmisión en vivo desde sus hogares en diferentes planetas y estaciones espaciales. Marcus Kane, el hombre más rico de la galaxia y heredero del imperio minero más poderoso conocido por la humanidad, debía llegar en cualquier momento para casarse con ella frente a todos estos testigos importantes. Elena trabajaba como ingeniera espacial y era considerada una de las mentes más brillantes de su generación. Había diseñado los sistemas de terraformación más avanzados que existían y había ayudado a Marcus en muchos de sus proyectos más exitosos, aunque siempre desde las sombras porque él prefería recibir todo el crédito público. Ella lo amaba profundamente y pensaba que él también la amaba a ella. Por eso había aceptado su propuesta de matrimonio hace 6 meses durante una cena romántica en la estación orbital de Marte, donde le había dicho que era la mujer más inteligente y hermosa que había conocido en toda su vida. Los minutos pasaban lentamente y Marcus no aparecía mientras los invitados comenzaban a murmurar entre ellos y las cámaras siguiendo cada momento de su espera. Elena podía sentir las miradas de compasión de algunas personas y las sonrisas burlones de otras que probablemente ya sabían algo que ella no sabía. Su corazón latía cada vez más rápido y comenzaba a sudar a pesar del aire acondicionado perfecto de la estación. Había algo malo pasando y podía sentirlo en cada fibra de su ser, pero se negaba a creer que Marcus la dejaría plantada en su propia boda. Después de 20 minutos de espera que se sintieron como horas eternas, una pantalla holográfica se activó frente al altar y la imagen de Marcus apareció ante todos los invitados presentes. Él llevaba un traje negro elegante y estaba parado en lo que parecía ser otra estación espacial con decoraciones de boda completamente diferentes. Elena sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies, cuando Marcus comenzó a hablar con una voz fría y sin emociones que nunca había escuchado antes en todos los años que llevaban juntos. Marcus anunció que había tomado la decisión de casarse con Victoria Sterling, la hija del presidente del Consorcio Galáctico, porque esta unión sería mucho mejor para el futuro de la humanidad y para los negocios de su familia. Explicó que su matrimonio con Elena había sido un error de juventud y que ahora entendía que necesitaba una esposa que pudiera ayudarlo políticamente en lugar de una simple ingeniera que trabajaba con máquinas todo el día. Las palabras de Marcus cortaron el corazón de Elena como cuchillos afilados y podía sentir como su mundo se desmoronaba completamente frente a cientos de testigos y millones de espectadores. Los invitados no sabían qué hacer y algunos comenzaron a levantarse de sus asientos mientras las cámaras seguían grabando cada segundo de la humillación más pública que una mujer podía experimentar. Elena podía escuchar los susurros y comentarios crueles de la gente rica que había venido esperando una boda glamorosa, pero ahora tenían un escándalo mucho más interesante para comentar en sus círculos sociales. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero se las limpió rápidamente porque no quería darles a estas personas la satisfacción de verla completamente quebrada. En los días siguientes, todos los medios de comunicación galácticos hablaron sobre la boda fallida y Elena se convirtió en el objeto de burla de toda la galaxia. Los periodistas la describían como la ingeniera que no había sido suficientemente buena para mantener al hombre más deseado del espacio y crearon historias falsas sobre su personalidad y su trabajo. Sus contratos laborales comenzaron a ser cancelados uno por uno porque las empresas no querían estar asociadas con alguien que había sido rechazada públicamente por Marcus Kane. Sus colegas ingenieros dejaron de hablarle y de incluirla en proyectos importantes porque pensaban que su reputación estaba arruinada para siempre. El proyecto Génesis, la iniciativa de terraformación más ambiciosa en la que Elena había trabajado durante 3 años y que era su mayor orgullo profesional, la despidió sin explicaciones claras, pero todos sabían que era porque su escándalo personal había manchado la imagen del proyecto. Elena se encontró sola en su apartamento en la Estación Lunar Prima, el mismo lugar donde había sido humillada, sin trabajo y sin el amor de su vida, sintiendo como si toda su existencia hubiera sido destruida en un solo día terrible. Pero en lugar de quedarse llorando para siempre, Elena tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida y tal vez el destino de toda la humanidad. Vendió todas sus pertenencias incluyendo sus joyas, su apartamento, incluso los regalos costosos que Marcus le había dado durante su relación. Con el dinero de la venta compró un pasaje en una nave de carga hacia los sectores más lejanos y peligrosos de la galaxia donde los humanos apenas estaban comenzando a establecer colonias en planetas hostiles. La noche antes de partir, Elena se paró frente al espejo y se hizo una promesa solemne a sí misma mientras miraba sus ojos rojos de tanto llorar. Juró que algún día regresaría más fuerte y más exitosa de lo que Marcus jamás podría imaginar, que demostraría a toda la galaxia que había cometido el mayor error de su vida al dejarla. Elena sabía que tenía el talento y la determinación necesarios para convertirse en alguien tan poderoso que Marcus se arrepentiría eternamente de haber elegido el dinero y el poder político sobre el amor verdadero y la brillantez auténtica.
Elena llegó al planeta Kepler 442b después de 2 semanas de viaje en una nave de carga llena de mineros y aventureros que buscaban fortuna en los mundos fronterizos. Este planeta era conocido por ser uno de los más peligrosos para los colonos humanos porque tenía una atmósfera tóxica, criaturas alienígenas hostiles y condiciones climáticas extremas que podían matar a una persona en minutos si no tenía el equipo adecuado. Elena bajó de la nave con una sola maleta y sus herramientas de ingeniería. Llevaba ropa simple y práctica muy diferente a los vestidos elegantes que usaba cuando vivía en las estaciones espaciales de lujo. El puerto espacial de Kepler 442b era básicamente un conjunto de edificios prefabricados rodeados por una cerca eléctrica que mantenía alejadas a las bestias del planeta. Había colonos trabajadores vestidos con trajes de protección que cargaban equipos pesados y máquinas de terraformación mientras el viento tóxico del planeta hacía ruidos extraños contra las paredes de metal. Elena preguntó por trabajo y la dirigieron hacia Tom Rivera, un hombre mayor de 50 años que lideraba el equipo de terraformación más exitoso de todo el sector fronterizo. Tom era un veterano que había trabajado en más de 20 planetas hostiles y tenía cicatrices en todo el cuerpo que contaban historias de supervivencia que Elena nunca había imaginado. Cuando ella le explicó su experiencia como ingeniera, él la miró con escepticismo, porque había visto muchos ingenieros de las estaciones centrales que llegaban a los mundos fronterizos pensando que sus títulos universitarios los harían exitosos, pero terminaban huyendo o muriendo en sus primeras semanas. Tom le dijo que podía trabajar con su equipo, pero que tendría que empezar desde abajo y aprender a sobrevivir antes de poder diseñar cualquier cosa. Elena aceptó las condiciones y comenzó su nueva vida trabajando 18 horas al día en condiciones que habría matado a la mayoría de las personas que conocía en su vida anterior. Tenía que usar trajes de protección pesados que la hacían sudar constantemente, respirar aire reciclado que sabía metálico y trabajar con herramientas básicas que apenas funcionaban porque los recursos en los planetas fronterizos siempre eran limitados. Durante las primeras semanas casi se rinde varias veces porque su cuerpo no estaba acostumbrado al trabajo físico intenso y porque extrañaba terriblemente su vida cómoda anterior. Pero Elena tenía una determinación que sorprendió incluso a Tom. Cada día se levantaba más temprano que el resto del equipo para estudiar las condiciones del planeta y desarrollar nuevas ideas para mejorar los sistemas de terraformación con los recursos disponibles. Aprendió a reparar máquinas con pedazos de chatarra, a convertir gases tóxicos en compuestos útiles y a diseñar soluciones creativas para problemas que los ingenieros de las estaciones centrales considerarían imposibles de resolver. Después de 6 meses en Kepler 442b, Elena había desarrollado un nuevo sistema de purificación atmosférica que costaba 10 veces menos que los sistemas tradicionales, pero era 3 veces más efectivo. Su invención permitió que la colonia expandiera su territorio seguro y comenzara a cultivar plantas terrestres que nunca antes habían crecido en un ambiente tan hostil. Tom quedó impresionado con su trabajo y comenzó a tratarla como su mano derecha en lugar de como una novata que necesitaba protección constante. Durante los siguientes 2 años, Elena y el equipo de Tom transformaron completamente 5 planetas diferentes que otros equipos habían considerado inhabitables para siempre. Ella desarrolló técnicas revolucionarias usando materiales locales y pura creatividad humana que permitieron establecer colonias prósperas en mundos que parecían completamente muertos. Su reputación comenzó a crecer silenciosamente entre los colonos fronterizos que la conocían como la arquitecta, porque podía diseñar soluciones para cualquier problema ambiental sin importar qué tan imposible pareciera. Elena aprendió a disparar armas para defenderse de las criaturas alienígenas, a pilotar naves pequeñas en condiciones atmosféricas peligrosas, a liderar equipos de trabajadores duros que solo respetaban a las personas que demostraban su valor con acciones en lugar de títulos académicos. Su cuerpo se volvió fuerte y resistente, su piel se bronceó bajo soles alienígenas y desarrolló cicatrices que eran pruebas de su supervivencia, pero lo más importante era que su mente se había vuelto increíblemente creativa y práctica de maneras que nunca había experimentado cuando trabajaba en laboratorios cómodos. Mientras Elena se convertía en una leyenda en los sectores fronterizos, las noticias que llegaban de los mundos centrales mostraban que Marcus estaba teniendo problemas serios con sus negocios. Sus proyectos de terraformación estaban fracasando porque no tenía el genio técnico que Elena había aportado secretamente a todas sus operaciones anteriores. Victoria Sterling resultó ser una mujer superficial que solo sabía asistir a fiestas elegantes, pero no tenía ningún talento real para los negocios o la ingeniería. Los medios comenzaron a criticar las decisiones empresariales de Marcus y algunos inversionistas empezaron a retirar su dinero de sus proyectos. Tom le mostró a Elena los reportes sobre los fracasos de Marcus y le preguntó si se sentía satisfecha de ver que el hombre que la había traicionado estaba sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, pero Elena respondió que ya no pensaba en Marcus para nada porque había encontrado un propósito mucho más importante en su nueva vida. Ella había descubierto que su verdadero talento no era impresionar a la gente rica en fiestas elegantes, sino resolver problemas reales que mejoraban las vidas de personas trabajadoras que luchaban por sobrevivir en las fronteras de la galaxia. En su tercer año en los mundos fronterizos,
Elena había ayudado a establecer comunidades prósperas en 6 planetas diferentes y había entrenado a decenas de jóvenes ingenieros en sus técnicas innovadoras. Ella se había convertido en la persona más respetada en todo el sector y los colonos la consideraban una heroína que había demostrado que los humanos podían prosperar en cualquier ambiente sin importar qué tan hostil fuera. Elena había encontrado no solo una nueva carrera, sino una nueva identidad como líder y protectora de la humanidad fronteriza. Elena estaba trabajando en su laboratorio improvisado en Kepler 442b cuando las sirenas de emergencia comenzaron a sonar por toda la colonia. Tom corrió hacia ella con una expresión de terror en su rostro que nunca había visto antes en todos los años que llevaban trabajando juntos en planetas peligrosos. Las comunicaciones galácticas habían recibido un mensaje de emergencia desde la Tierra que helaba la sangre de cualquier persona que lo escuchara. Una flota alienígena masiva se acercaba al sistema solar y no venían en son de paz. La especie alienígena se llamaba los Demingen y eran conocidos por toda la galaxia como conquistadores despiadados que habían destruido civilizaciones enteras sin mostrar ninguna misericordia, según los reportes de inteligencia militar que llegaban desde los mundos centrales. Los Demingen habían conquistado más de 200 especies diferentes en los últimos 1000 años y consideraban que la conquista era su propósito natural en el universo. Sus naves de guerra eran enormes estructuras que podían destruir planetas enteros y sus soldados estaban genéticamente modificados para ser máquinas de matar perfectas. Elena y Tom se reunieron con todos los colonos de Kepler 442b en el centro comunitario, donde una pantalla gigante mostraba las noticias de emergencia que llegaban desde la Tierra. El Consejo Terrestre había declarado estado de guerra total y estaba convocando a todos los mejores ingenieros y científicos de la galaxia para diseñar defensas que pudieran proteger a la humanidad de esta amenaza existencial. Los reporteros decían que la flota de Mingen era tan grande que bloqueaba la luz de las estrellas cuando pasaba cerca de otros sistemas solares. Marcus Kane había sido elegido automáticamente como el líder del proyecto de defensa porque su familia controlaba la mayoría de los recursos militares e industriales de la humanidad. En las entrevistas televisadas él aparecía con un traje militar elegante hablando con confianza sobre cómo desarrollaría las armas más poderosas que la humanidad había creado jamás. Victoria estaba siempre a su lado luciendo hermosa, pero sin contribuir nada útil a las discusiones técnicas. Los medios los presentaban como la pareja perfecta que salvaría a la humanidad de la destrucción total. Durante las primeras semanas después del anuncio, Elena siguió las noticias obsesivamente mientras continuaba trabajando en sus proyectos de terraformación, pero cada reporte que llegaba desde los mundos centrales era más desalentador que el anterior. Los diseños de Marcus para las naves de guerra humanas tenían fallas fundamentales que cualquier ingeniero competente podría haber identificado. Sus sistemas de defensa estaban basados en tecnologías obsoletas que los Demingen probablemente habían enfrentado y derrotado cientos de veces antes. Las primeras batallas entre las flotas humanas y los exploradores de Mingen fueron desastres completos. Las naves diseñadas por Marcus fueron destruidas fácilmente por armas alienígenas que utilizaban principios físicos que los científicos humanos apenas comenzaban a entender. Los reportes militares mostraban que los de Mingen no solo tenían tecnología superior, sino que también entendían la psicología de la guerra mejor que los humanos, usaban tácticas de terror que quebraban la moral de los soldados antes de que las batallas realmente comenzaran. Elena veía las noticias con una mezcla de horror y frustración porque podía ver exactamente que estaba mal con los diseños de Marcus y tenía ideas específicas sobre cómo crear defensas más efectivas, pero estaba atrapada en un planeta fronterizo a miles de años luz de distancia del lugar donde se tomaban las decisiones importantes. Tom y los otros colonos la miraban con esperanza porque sabían que ella era la ingeniera más brillante que habían conocido, pero Elena les explicaba que no había nada que pudiera hacer desde Kepler 442b para ayudar a la humanidad. Los de Mingen comenzaron a atacar las colonias humanas más alejadas como parte de su estrategia de avanzar lentamente hacia el sistema solar, destruyeron 3 colonias prósperas en menos de una semana y los pocos supervivientes describían ataques tan brutales que los reporteros no podían transmitir todos los detalles sin traumatizar a sus audiencias. Elena se daba cuenta de que si los de Mingen continuaban avanzando a este ritmo, eventualmente llegarían a Kepler 442b y a todos los otros mundos fronterizos donde vivían millones de humanos trabajadores. Una noche Elena estaba sola en su laboratorio revisando los datos técnicos sobre los ataques de Mingen que había conseguido acceder a través de conexiones de comunicación militar, cuando Tom entró y se sentó frente a ella con expresión seria. Él le dijo que todos los colonos habían estado hablando y que querían que ella supiera que la consideraban su líder natural en esta crisis. Tom le explicó que habían visto cómo ella resolvía problemas imposibles durante años y que creían que si alguien podía encontrar una manera de derrotar a los de Mingen, esa persona era Elena. Elena le respondió que apreciaba su confianza, pero que ella era solo una ingeniera de terraformación y no una estratega militar. Además había sido rechazada públicamente por la sociedad humana y dudaba que alguien en los mundos centrales quisiera escuchar sus ideas después del escándalo de su boda fallida. Tom la miró directamente a los ojos y le dijo que los colonos fronterizos no se preocupaban por escándalos sociales sino por resultados reales.
y que ella había demostrado durante años que podía lograr cosas que otros consideraban imposibles. Esa noche Elena salió de la colonia y caminó bajo las dos lunas de Kepler 442b mientras pensaba en todo lo que había aprendido durante sus años de exilio. Había desarrollado tecnologías que funcionaban con recursos limitados. Había aprendido a liderar personas en situaciones desesperadas y había descubierto que los humanos podían adaptarse a cualquier ambiente si tenían la determinación necesaria. Cuando regresó al laboratorio, había tomado la decisión más importante de su vida. Elena les dijo a Tom y a los otros colonos que regresaría a los mundos centrales para ofrecer sus servicios en la guerra contra los Demingen, pero no lo haría por Marcus o por las personas ricas que la habían rechazado, sino por todos los humanos que merecían tener la oportunidad de sobrevivir y prosperar en la galaxia. Tom sonrió y le dijo que habían estado esperando que tomara esa decisión porque sabían que Elena era la única esperanza real que tenía la humanidad contra una amenaza tan poderosa como los Demingen. Elena llegó a la estación Luna Nueva en una nave de carga modesta acompañada por Tom y 5 colonos veteranos de los mundos fronterizos. Su apariencia había cambiado completamente desde la última vez que había estado en las estaciones centrales porque ahora tenía la piel bronceada por soles alienígenas, músculos desarrollados por años de trabajo físico intenso y cicatrices que contaban historias de supervivencia en ambientes hostiles. Llevaba ropa práctica de trabajo en lugar de los vestidos elegantes de su vida anterior y cargaba una maleta llena de diseños técnicos que había desarrollado durante su exilio. Los guardias de seguridad de la estación no querían dejarla entrar al edificio del Consejo Terrestre porque no estaba en la lista de ingenieros autorizados y su identificación mostraba que había estado viviendo en planetas fronterizos durante años. Pero Elena les explicó que tenía información crucial sobre cómo derrotar a los Demingen y que necesitaba hablar urgentemente con los líderes de la defensa humana. Después de 2 horas de argumentos y llamadas telefónicas, finalmente la dejaron pasar, pero le dijeron que solo tenía 10 minutos para presentar sus ideas. Elena entró a la sala de conferencias donde Marcus presidía una reunión con los ingenieros militares más importantes de la galaxia. Él estaba explicando sus planes para construir más naves de guerra usando los mismos diseños fallidos que ya habían fracasado en las batallas anteriores. Cuando Marcus vio a Elena, su rostro se puso pálido y comenzó a tartamudear porque obviamente no esperaba verla nunca más después de haberla abandonado en el altar años atrás. Victoria también estaba presente y miró a Elena con disgusto como si fuera una campesina que había entrado por error en una reunión importante. Los otros ingenieros y generales presentes murmuraron entre ellos, preguntándose quién era esta mujer vestida como trabajadora que se atrevía a interrumpir una reunión militar de alto nivel. Marcus trató de hacer que los guardias la sacaran de la sala, pero Elena habló con voz fuerte y clara diciendo que tenía la solución para derrotar a los Demingen y que el Consejo Terrestre tenía la obligación de escuchar todas las propuestas posibles cuando la supervivencia de la humanidad estaba en riesgo. Elena abrió su maleta y activó un proyector holográfico que mostró sus diseños para el proyecto Prometheus, un sistema revolucionario de defensa que podía convertir cada mundo humano en una fortaleza adaptable que se volvería más fuerte cada vez que fuera atacada. Sus tecnologías estaban basadas en principios de terraformación avanzada que había desarrollado trabajando con recursos limitados en ambientes extremos, pero aplicados a la guerra espacial de maneras que nadie había imaginado antes. Los científicos presentes quedaron asombrados cuando Elena explicó cómo su sistema podía usar los ataques enemigos como fuente de energía para alimentar las defensas, cómo podía adaptar automáticamente las estrategias basándose en los patrones de ataque observados y cómo podía coordinar las defensas de múltiples planetas para crear una red de protección que cubriría toda la galaxia humana. Sus cálculos mostraban que este sistema no solo podía detener a los Demingen, sino que podía convertir cada ataque alienígena en una oportunidad para fortalecer las defensas humanas. Marcus trató de desacreditar las ideas de Elena diciendo que ella era solo una ingeniera de terraformación sin experiencia militar y que sus diseños eran demasiado complicados para implementar en el tiempo disponible, pero Elena respondió presentando datos detallados sobre todos los fracasos de los diseños de Marcus en las batallas recientes. Ella demostró matemáticamente por qué sus naves habían sido destruidas tan fácilmente y explicó exactamente qué cambios se necesitaban para crear defensas efectivas contra las tácticas de Mingen. La tensión en la sala aumentó cuando Elena comenzó a hablar sobre los proyectos anteriores que había diseñado secretamente para Marcus cuando estaban comprometidos. Ella reveló que muchas de las tecnologías por las cuales él era famoso habían sido desarrolladas realmente por ella, pero que había permitido que se llevara el crédito porque pensaba que estaban trabajando como equipo. Los otros ingenieros presentes comenzaron a darse cuenta de que Elena tenía un historial de éxitos técnicos mucho más impresionante que Marcus. Victoria trató de interrumpir la presentación diciendo que Elena solo estaba tratando de vengarse de Marcus por motivos personales, pero Tom se levantó y habló por primera vez desde que habían entrado a la sala. Con voz tranquila pero firme,
Tom explicó que él había trabajado con Elena durante 3 años en 6 planetas diferentes y que había visto cómo ella resolvía problemas que otros ingenieros consideraban imposibles. Había visto cómo lideraba equipos en situaciones de vida o muerte y había visto cómo desarrollaba tecnologías innovadoras usando recursos que Marcus desperdiciaría sin pensarlo. Los otros colonos fronterizos que habían acompañado a Elena también hablaron sobre su experiencia trabajando con ella, describieron cómo había transformado planetas muertos en colonias prósperas y cómo había entrenado a toda una generación de jóvenes ingenieros en técnicas que superaban cualquier cosa que se enseñara en las universidades de los mundos centrales. Sus testimonios eran tan convincentes que incluso los generales militares más escépticos comenzaron a prestar atención seria a las propuestas de Elena. El momento decisivo llegó cuando Elena desafió directamente a Marcus a comparar sus resultados reales. Ella mostró hologramas de las 6 colonias exitosas que había establecido mientras que Marcus solo podía señalar una serie de proyectos fallidos y costosos fracasos militares. Elena explicó que mientras Marcus había estado viviendo cómodamente en estaciones de lujo gastando recursos ilimitados en diseños defectuosos, ella había estado desarrollando soluciones reales para problemas reales usando una fracción de los recursos. La votación del Consejo fue unánime después de 4 horas de debate intenso. Elena fue nombrada directora suprema del proyecto de defensa humana con autoridad total sobre todos los recursos militares e industriales de la galaxia. Marcus fue removido de su posición y asignado a un rol administrativo menor bajo la supervisión de Elena. Cuando los resultados de la votación fueron anunciados, Elena miró directamente a Marcus y le dijo que esperaba que pudieran trabajar juntos profesionalmente para salvar a la humanidad, pero que nunca más le permitiría tomar decisiones importantes que afectaran vidas humanas. Elena trabajó 16 horas al día durante 3 meses para implementar el proyecto Prometheus en todos los mundos humanos de la galaxia, coordinando equipos de miles de ingenieros que construyeron la red de defensa más sofisticada que la humanidad había creado jamás. Tom y los colonos fronterizos se convirtieron en sus instructores principales, enseñando a los soldados de las flotas centrales las tácticas de guerrilla cósmica que habían desarrollado durante años de supervivencia en planetas hostiles. Estas técnicas de combate creativo y adaptabilidad extrema eran completamente diferentes a la guerra tradicional que los militares habían aprendido en las academias. Cada planeta humano fue transformado en un ecosistema defensivo que podía cambiar automáticamente sus estrategias basándose en los tipos de ataques que recibía. Los sistemas de Elena utilizaban inteligencia artificial inspirada en los procesos de terraformación para hacer que las defensas evolucionaran constantemente y se volvieran más efectivas con cada batalla. Los colonos fronterizos entrenaron a millones de civiles en técnicas de supervivencia y resistencia que convertirían cada ciudad humana en una fortaleza impenetrable incluso si las defensas espaciales fallaran. Las primeras pruebas del sistema llegaron cuando los exploradores de Mingen atacaron las colonias exteriores esperando encontrar las mismas defensas débiles que habían destruido fácilmente antes, pero en lugar de eso se encontraron con mundos que parecían anticipar cada uno de sus movimientos y contraatacar con estrategias que nunca habían visto. Los reportes de batalla mostraban que las fuerzas humanas no solo resistían los ataques, sino que aprendían de ellos y se adaptaban más rápido de lo que los de Mingen podían cambiar sus tácticas. Elena estableció su centro de comando en una estación espacial que había diseñado específicamente para coordinar la defensa de toda la galaxia humana. Desde esta posición podía monitorear todas las batallas simultáneamente y hacer ajustes en tiempo real a las estrategias defensivas de cada planeta. Los de Mingen quedaron confundidos porque nunca habían enfrentado una especie que se volviera más fuerte bajo presión en lugar de quebrar y rendirse como todas las otras civilizaciones que habían conquistado. Cuando la flota principal de Mingen finalmente llegó al sistema solar, Elena había convertido la desesperación inicial de la humanidad en una confianza tranquila basada en preparación superior. Los humanos habían aprendido que su mayor fortaleza no era la tecnología más avanzada, sino su capacidad de adaptarse creativamente a cualquier situación y encontrar soluciones innovadoras usando recursos limitados. La flota alienígena era realmente tan masiva como los reportes habían indicado, bloqueaba la luz del sol y tenía suficiente poder de fuego para destruir planetas enteros, pero Elena y su equipo estaban preparados. La batalla final comenzó cuando los de Mingen atacaron simultáneamente la Tierra, Marte y las estaciones lunares, esperando que la humanidad colapsará cuando sus centros de población más importantes fueran amenazados. Pero el proyecto Prometheus había convertido cada uno de estos mundos en trampas elaboradas que absorbían la energía de los ataques alienígenas y la redirigían hacia sistemas de defensa cada vez más poderosos. Elena coordinó una respuesta que parecía caótica desde la perspectiva de Mingen, pero que en realidad seguía un patrón complejo de adaptación estratégica. Los soldados humanos lucharon usando tácticas de guerrilla espacial que Tom y los colonos fronterizos habían perfeccionado durante décadas, atacando desde direcciones inesperadas, usando el ambiente espacial como arma y cambiando constantemente de estrategia para mantener a los de Mingen desequilibrados. Elena dirigió la batalla como si fuera un proyecto de terraformación gigantesco, transformando el caos de la guerra en un sistema organizado que se volvía más